Feliz sábado, amigos, hermanos, familia. Espero que estén bien. Espero que estén disfrutando de la oportunidad única que el sábado nos da de coger nuestro móvil y encerrarlo en el cajón más profundo de la casa y olvidarnos de él y de las noticias, de las preocupaciones y del trabajo hasta al menos domingo. Hoy quiero que continuemos siguiendo a Jesús a través del Evangelio de Mateo. Vamos a leer de Mateo, en Mateo 4, versículos 18 al 22. Y dice lo siguiente. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y su padre, le siguieron. Como os podéis imaginar, hoy quiero que pasemos unos minutos hablando de lo que significa ser discípulo. Y muchos de ustedes, al oír esto, pueden pensar que ya lo tenemos claro, ¿verdad? Y me podéis preguntar, ¿acaso no nos has visto ya en la iglesia cada sábado? Quiero leeros una cita de Scott McKnight en su libro King Jesus Gospel, en la que nos habla de cómo se sintió al llegar a la iglesia y ver cómo muchos de los cristianos, de su familia espiritual, trataban el discipulado. Dice lo siguiente, dice, cuando lo que oí era que podías tener uno sin el otro, podías ser salvo sin ser un discípulo. Y todo esto me olió a rata teológica muerta. ¿Podría ser esto verdad? ¿Sería posible el ir a la iglesia cada sábado y el cantar himnos de adoración a Dios y el estudiar nuestra escuela sabática y aprender acerca de verdades eternas y no ser un discípulo y no vivir como un discípulo? ¿Podría ser posible que nos hayamos habituado a vivir de semejante manera como cristianos, tanto y durante tanto tiempo, que se nos haya olvidado qué significa realmente ser discípulos? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, guíanos, acompáñanos mientras continuamos nuestra conversación juntos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, tenemos 4 discípulos en esta historia, ¿verdad? Tenemos tenemos a Pedro y a Andrés, o Simón, Pedro, Andrés, y después tenemos a Jacobo y Juan. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Lo que el texto nos dice aquí en Mateo es que son pescadores. Y ahora bien, cuando pensamos en pescadores, pensamos en gente humilde, gente que no tiene años de educación en el seminario, ni tiene años de carrera como líderes en la iglesia, sino que son gente simple, gente trabajadora, gente fuerte, gente del campo. Y eso es lo primero que vemos acerca, o lo primero que aprendemos acerca de ser un discípulo. Es que ser un discípulo no tiene nada que ver, o primeramente que ver, o principalmente nada que ver, con preparación académica o carrera, sino con estar disponible. Los discípulos, un discípulo está disponible. Ahora bien, esta disponibilidad está seguramente alimentada por 2 cosas principales. Si usamos un poquito nuestra imaginación, no resulta difícil imaginarnos estas 2 cosas que ocurrieron en la mente de estos 4 hombres, de esos 4 discípulos. La primera es que deseaban algo mejor. Ellos vivían en un mundo, como ya hemos empezado a ver un poquito antes, pero en un mundo hirviendo, lleno de conflicto entre los líderes religiosos judíos y entre el Imperio Romano, y había violencia, había ansia de poder, había opresión. Y como hombres de trabajo, como pescadores, como hombres de familia, no resulta muy difícil imaginarse que en su corazón anhelaban un mundo mejor, anhelaban un mejor país, un país en el que podrían experimentar el reino de Dios,
con un buen Dios al mando como rey. Y aunque es verdad que para aquellos que conozcan sus evangelios que estos discípulos tuvieron que aprender mucho respecto a qué realmente venía Jesús a traer y qué tipo de reino era el reino de Dios. Lo que queda claro es que desde el principio anhelaban algo mejor que la realidad que estaban viviendo. La segunda cosa es que confiaron. Es interesante porque la relación que tienen con Jesús a ese punto es aparentemente prácticamente inexistente, si no inexistente por completo. No hay nada ahí que justificaría el hecho de, como dice Mateo, al instante, de manera inmediata, dejar lo que estaban haciendo y seguir a Jesús. Salvo que tuviesen una confianza ya alimentada en su relación con Dios, una confianza ya burbujeante, una confianza fuerte en quién era Dios, y por lo tanto su deseo, su anhelo por algo mejor se casó y se transformó en una confianza que les permitió atreverse a dejar lo que estaban haciendo, a dejar bienes temporales para perseguir bienes eternos, bienes que valdrían mucho más que unos cuantos peces. Así que lo que hemos visto hasta ahora es que estos 4 discípulos estaban disponibles a un Dios que la mayoría de gente temía en esa época, pero que ellos querían confiar en Él, y por lo tanto confiaron en Él y dejaron todas sus bienes temporales, su capacidad de cuidarse a sí mismos y de su familia para seguir a Jesús, porque anhelaban algo mejor. Anhelaban un mundo mejor, anhelaban un mejor país, una mejor familia. ¿Por qué nos hemos distanciado nosotros de todo esto? Dejadme sugerir que quizás porque el mundo en el que vivimos nos ha enseñado a anhelar por nada más que una suscripción de Netflix o de Disney Plus, y que quizás hemos aprendido a confiar por encima de todo en poderes políticos, y quizás nuestro involucramiento, se me escapa la palabra en español, nuestro activismo en este mundo, nuestro deseo de cambiarlo, se limita a poner un nombre en un papel y un voto y se acabó la historia. Quizás hemos aprendido a vivir una vida como cristianos demasiado pasiva, demasiado desconectada. Quizás estamos tan confortables en el sofá que se nos ha olvidado lo violento, lo terrible, lo oscuro que es este mundo, y cuán importante y necesario es para aquellos que pertenecen a un reino que no es de este mundo, en levantarse y ser sal y luz en esta tierra. Pero el llamado de Jesús a esos 4 discípulos, y a ti y a mí, es a convertirnos socios de el rey que desea instaurar un reino que, como he dicho antes, no pertenece a este mundo, y un reino que como un grano de mostaza está echando raíces, y quizás aún parezca pequeño, quizás aún esté creciendo, pero nosotros podemos ya hoy empezar a no solo vivir para nosotros mismos, sino compartir con los demás anticipos tangibles, sabrosos, visibles, de ese reino que un día podrá crecer y, como vemos en la profecía de Daniel, llenar todo el mundo con su belleza, con su gloria, con su justicia. Y es interesante, ¿cuál es la economía principal de ese reino? Amor. Un amor que, más que en mucho tiempo, podría decir, aunque siempre ha sido necesario, pero ahora con urgencia, nuestra sociedad, la gente a nuestro alrededor, lo necesitan y lo anhelan. Ahora bien, ¿cómo consiguieron los discípulos hacer esto? ¿Cómo consiguieron los discípulos
confiar, estar disponibles y encontrar la respuesta a sus anhelos en Jesús. En su libro Obreros Evangélicos, Elena de White nos describe el tipo de relación que Jesús tuvo con sus discípulos. Y estoy de nuevo traduciendo del inglés, pero dice lo siguiente, Elena White, aquí. Esto es en el libro en inglés Gospel Workers, página 25. Dice, los discípulos viajaron con ellos de lugar en lugar. Viajaron con él, perdón, con Jesús, de lugar en lugar. Compartían su comida frugal y como él a veces tenían hambre y estaban cansados. En las calles abarrotadas, al lado de los lagos, en los desiertos solitarios, estaban con él. Lo vieron en cada fase, en cada aspecto de su vida. Y se unieron íntimamente a él. Y me encanta esta frase, se unieron íntimamente a él, con Jesús, compartiendo todo lo que hacía, en cada aspecto de su vida estaban con él. Y de esa manera rindieron o pusieron en las manos de Jesús cada aspecto de su vida. ¿Para qué? Para que Jesús en todos los aspectos de su vida diaria los llenase de una revelación de un Padre bueno, de una revelación de un Padre, de un Dios tan extraordinario que sería más fuerte que cualquier fuerza bruta de cualquier imperio. Y como vemos en la historia, fue así. El cristianismo se comió, se zampó al imperio romano. Y por lo tanto, por esa disponibilidad en estar íntimamente unidos a Jesús, vivieron vidas extraordinarias, vivieron vidas en las que el mundo que conocían fue cambiado por él. Y vidas en las que su anhelo y la respuesta de Jesús a su anhelo se convirtieron en principales y todo lo demás fue secundario, incluido su vida. Pedro y Andrés, según si la tradición nos dice la verdad, murieron crucificados. Juan sabemos que murió en exilio y Jacobo decapitado. Y estos son discípulos que por lo tanto sabían quién era Jesús, qué venía a traer Jesús, qué tipo de reino, cuán extraordinario era lo que Jesús anunciaba y traía, y cuán secundario era todo lo demás, cuán temporal era todo lo demás, incluido la muerte. Mi pregunta es, ¿a qué estamos tú y yo íntimamente unidos? ¿Qué tipo de discípulos somos? ¿O de quién o de qué somos discípulos? Cualquier cosa a la que estemos íntimamente unidos, que no sea Dios, nos va a dejar con las manos vacías. Y cualquier cosa, cualquier persona que sigamos como discípulos, que no sea Jesús, nos va a llevar a ninguna parte. Ahora bien, podríamos decir, mira, hay gente que son llamados a ser discípulos, pero no somos todos. Hay gente que quizás es capaz de oír la voz de Jesús y soltarlo todo y seguirlo, pero no tiene por qué ser un llamado o un don que se es dado a todos nosotros. En Mateo 28, versículo 19, leedlo conmigo, dice lo siguiente: por lo tanto, aquí está Jesús despidiéndose de sus discípulos después de la cruz y de la resurrección, y está ascendiendo a los cielos. Y estas son las últimas palabras de Jesús. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que está haciendo Jesús aquí es claro como el agua. Está haciendo del término discípulos un sinónimo de cristianos. Y por lo tanto diciéndonos a ti y a mí que somos discípulos y que la vida de confianza, de disponibilidad y de anhelo que vivieron estos 4 discípulos es la nuestra como seguidores de Jesús hoy, en el siglo XXI. Y me encanta cómo Eugene Peterson describe o define lo que es ser un discípulo. Quiero leerlo para ustedes. De nuevo, mis disculpas traduciendo del inglés al español. El discipulado cristiano es una decisión de caminar en sus caminos con firmeza, y entonces, cuando hacemos esto, darnos cuenta que la manera
de qué manera nuestro seguimiento de Jesús integra y comprende todos nuestros intereses, nuestras pasiones, nuestros dones y nuestros deseos, nuestras necesidades humanas y nuestras aspiraciones eternas. El ser discípulo es el camino de vida por el que fuimos creados. Y no sé cómo es para ti, pero para mí no me puedo imaginar anhelar, estar disponible y confiar en alguien mejor que Jesús. Estos 4 discípulos, con Jesús, tenían toda su vida por delante y tenían muchas cosas muy difíciles por delante. Pero al seguir a Jesús y el poder recibir las promesas preciosas, eternas, que sobrepasan nuestros sueños más preciosos y más anhelados, vale la pena, vale la pena. Donde nos lleva Jesús vale la pena. El ser discípulos de Jesús vale la pena. ¿Puedes imaginarte hoy a Jesús llamándote? A Jesús tal y como le dijo a Juan, a Andrés, a Jacobo y a Zebedeo: sígueme. Ojalá podamos oír esa voz y ojalá podamos seguir. Feliz sábado, amigos.